más que todo de eso se trata también el mensaje de hoy, ¿verdad? El mensaje de hoy se trata también de obedecer al Señor, de obedecer a Jehová, nuestro Dios. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en Josué capítulo número 24. Y el mensaje está basado hoy en los 16 primeros versículos del capítulo 24 de Josué. Josué fue el líder del pueblo de Dios después de que murió Moisés. Él fue al que Dios le habló y le dijo: ahora tú vas a llevar al pueblo de Israel hacia adelante. Y Josué en este discurso, Josué ya iba a morir. Y una persona cuando va a morir da los mejores consejos, habla con mucha sinceridad. Dicen que la persona que va a morir siempre quiere dejar lo mejor, siempre quiere hablar, dar los mejores consejos a sus familiares, a las personas que ama, ¿verdad? Antes de morir quiere decir lo mejor, quiere dar las mejores palabras a las personas. Y Josué, antes de morir, él reunió a las 12 tribus de Israel y en este versículo 24, él les está hablando a su pueblo Israel, juntó a las 12 tribus y les dijo: recuerden todo lo que Dios les ha dado, todo lo que Dios ha hecho para ustedes como pueblo de Israel. Recuerden que ustedes estuvieron esclavos por 400 años en Egipto. Estuvieron 400 años en Egipto, estuvieron batallando, estuvieron sufriendo, estuvieron haciendo ladrillos con sus pies. No vivían una libertad, sino que estaban esclavos. No les pagaban por eso, sino que tenían que trabajar para el faraón como esclavos sin recibir ningún sueldo. Aparte tenían que trabajar para el sustento de su alimento. Y Josué reunió a las 12 tribus de Israel para hacerles un recordatorio de todo lo que ellos habían pasado. Y así mismo también, hermano, nosotros cuántas cosas hemos pasado en nuestras vidas desde que nos convertimos. Cuántas cosas hemos sufrido, hemos pasado, y de cuántas cosas el Señor nos ha liberado. El Señor nos ha liberado de muchas cosas, nos ha liberado del pecado, nos ha liberado de cosas generacionales, cadenas de las cuales hemos estado atados por algunas generaciones, con nuestras familias, como son las enfermedades o pecados, ¿verdad?, que hemos estado cometiendo y hemos estado viviendo en ese mundo lleno de pecado. Pero el Señor nos ha liberado y nos ha dado una oportunidad de seguir adelante en nuestras vidas. Y una de las cosas que Josué habló al pueblo, y voy a leer estos versículos, no voy a leer los 16 versículos, sino que voy a leer los versículos del 14 al 16. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad, y quitad entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya presencia habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová vuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por cuanto hemos andado,
y todos los pueblos entre los cuales pasamos. El pueblo de Dios fue reunido por las tribus, eran 12 tribus, y Josué al final de sus días reúne a todo el pueblo, porque el pueblo se estaba desviando de los caminos de Dios. Así como muchas veces el pueblo de Dios se aparta de los caminos de Dios, el pueblo cristiano hoy en día a veces se apartan, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestras descendencias se apartan del camino de Dios. En ocasiones vemos cristianos que se han apartado del camino de Dios para seguir otros caminos. Muchos se van a otras religiones, a otras sectas, donde no se predica la palabra del Señor. Entonces, el pueblo de Dios en los tiempos de Josué fue un pueblo que se apartó de los caminos de Dios. Y es por eso que la premura de Josué antes de morir, reunir a todas las tribus de Israel y les hace un recordatorio en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel y llamó a todos y les dijo: recuerden cuando Dios los sacó de la esclavitud, cuando eran esclavos, a vuestros padres, a vuestros ancianos, los sacó de la tierra de la esclavitud de Egipto. Recuerden todo esto, y les empezó a recordar. Recuerden cuando eran esclavos en Egipto. Recuerdan cuando estaban sirviendo a otros dioses en Egipto. Recuerden que no eran libres. Pero recuerden que también cuando Dios los sacó de Egipto, les dio a Taré, les dio a Abraham, y sobre todo les dio a Abraham, que era el padre de la fe. Después a Abraham le dio un hijo que fue Isaac, y después a Isaac le dio a Jacob. Y Jacob, cuando tenían hambre, fueron a Egipto, y ahí es donde se quedaron ellos como esclavos por 400 años. Pero Dios estuvo con su pueblo, nunca los ha abandonado, y Josué les estaba haciendo un gran recordatorio. Recuerdan que a Abraham le dio a Isaac cuando no podía tener hijos. El hijo de la promesa se lo dio cuando ya era mayor, y estuvo haciendo un gran recordatorio de todo lo fiel que Dios había sido con su pueblo, y que nunca los había abandonado. Y así mismo, hermanos y hermanas, Dios es bueno con nosotros, y es bueno recordar todas las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros, todas las cosas hermosas de los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Creo que es un momento en este mensaje para que también nosotros, así como Josué estaba recordando al pueblo de Dios, a los ancianos, a las 12 tribus de Israel, que así nosotros también hagamos un recordatorio de todo lo que Dios ha hecho con nosotros, de que Dios ha estado ahí con nosotros en las buenas, en las malas, de que cuando hemos tenido necesidad, Dios ha estado ahí. Por eso es importante buscar a Dios, recordar a Dios, acercarnos a Dios, no abandonar a Dios, quitar todo lo malo que hemos metido a nuestra casa, a nuestra familia, porque hay un momento cuando en nuestra casa hemos admitido cosas, que se metan cosas a nuestra vida, que se admita el meter licor a nuestra vida, droga a nuestra vida, infidelidades a nuestra familia, y las hemos permitido y se han permitido. Y esta es algo bien importante, que recordemos que a nuestro hogar no debemos de llevar cosas malas, sino puras cosas buenas. No debemos de llevar ídolos a nuestras casas. Si nuestros hijos los llevan, no debemos de permitirlo. No debemos de permitir nada que vaya a ensuciar nuestro hogar. Y el pueblo de Israel en esta ocasión habían hecho muchas cosas malas delante de Dios. Habían abrazado las otras culturas
porque ahora estaban en la tierra prometida, pero habían abrazado los dioses de los lugares donde ellos habían conquistado. Ellos no tenían reyes y admiraban mucho a las culturas que tenían otros reyes. Y es por eso que Josué, como ya estaba mayor, estaba él un poco preocupado antes de morir y dice: ¿qué va a pasar con el pueblo de Israel? Y por eso él los juntó para hablar con ellos y guiarlos a una ceremonia de renovación. Renuévense, quiten todo lo malo que hay en ustedes, saquen todo lo malo que hay en sus hogares, no dejen nada malo en sus familias, quiten todo lo malo, hagan un pacto. Y los invitó a hacer un pacto y a sacar todo lo malo. Pero qué importante es, ¿verdad? Cómo es que Josué en todo este tiempo se dio cuenta. ¿Qué edad tenía Josué? Él había empezado a los 40 años a ser un líder y ya tenía más de 100 años Josué. Fíjense, había vivido ya 60 años liderando al pueblo de Dios en la tierra prometida. Y se dio cuenta y estaba muy preocupado por lo que estaba pasando con el pueblo de Dios, lo que estaba pasando, los desvíos que había tenido el pueblo de Dios. Y en ocasiones así pasa a las familias, ¿verdad?, cristianas, a los padres que tenemos hijos, a los que son abuelos, que ya tienen nietos, bisnietos. Dice: ¿qué está pasando con mi descendencia? ¿Qué es lo que está pasando? Y nos preocupamos, ¿verdad? Porque queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, sigan el camino de Dios. Como hoy la hermana Carmen que trajo a su nieto, ¿verdad? A su nieto y a su bisnieto. Entonces ella está preocupada y pues quiere que su nieto, que sus hijos, sus bisnietos sigan el camino de Dios y quiten todo lo malo que hay en ellos. Así estaba Josué preocupado e invitó a las 12 tribus, a los ancianos, para que hicieran un pacto. Y les dijo: ¿por qué no pactan con Dios y sacan todo lo malo en lo cual han estado viviendo? Saquen todo lo malo. No se vayan detrás de esos dioses de los amorreos. No vayan atrás de estos dioses. No hagan sacrificios a los dioses. Saquen todo lo malo. Hagan un pacto hoy. Y les hace una invitación. Y les dice: si mal los pareciere, decidan hoy. Concéntrense en ustedes mismos. Concéntrense y sean fieles a Dios. Obedezcan a Dios. Sean fieles a Dios. Y los genuinos líderes del pueblo de Dios deben de combatir hoy en día el interés. Y todos los padres, las madres que hay aquí, las abuelas, deben de vez en cuando reunir a sus hijos. Cuando mis hijos vienen a la casa, antes de que se vayan, hablamos siempre con ellos y les decimos: ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Recuerda los principios que te hemos enseñado. Recuerda que naciste en un hogar cristiano. Recuerda que un día aceptaste a Cristo como tu único y suficiente Salvador. ¿Recuerdas cuando servías a Dios? Y normalmente cuando vienen a casa nuestros hijos, antes de irse a su lugar donde ellos viven, hablamos con ellos y les decimos: recuerda que el Señor te salvó. Recuerda que el Señor quiere que le sirvas y no quiere que te apartes del camino. Deja todo lo malo y haz pacto con Dios. Y es bueno estas reuniones con los hijos, con los nietos, con los bisnietos, para recordar de dónde Dios nos ha sacado. Y esto es lo que hizo Josué cuando ya estaba mayor, porque él estaba preocupado cuál era el futuro que le seguía al pueblo de Dios. Y los líderes
y los padres de familia estamos preocupados y oramos por nuestros hijos, por nuestros descendientes, para que regresen a los caminos de Dios, los que están retirados y los que están en el camino de Dios sigan adelante, llevando a sus próximas generaciones a no abrazar las culturas en las cuales vivimos, no hacer lo que hace el mundo. Porque ¿qué es lo que hace el mundo? Todos todos sabemos lo que el mundo hace. Entonces lo que queremos es que nuestros hijos, nuestros descendientes, no hagan lo que hace el mundo. Vivimos en el mundo, estamos en el mundo, pero no debemos de hacer lo malo que hace el mundo. Tenemos que aprender cosas buenas de las culturas, pero lo malo no lo aprendamos. Y el pueblo de Israel se había involucrado en las culturas que estaban en el mundo. Habían aprendido a adorar a otros dioses. Habían aprendido a hacer sacrificios a otros dioses en lugar de hacérselos al único Dios verdadero que existía. Habían aprendido a hacer cosas malas que hacían las otras culturas. Y estaban involucrándose en las culturas antiguas, en las culturas paganas, y estaban practicando todo lo malo. Y es por eso que Josué se preocupó y los hizo hacer un pacto. Y les dijo, si ustedes quieren seguir atrás de los dioses paganos, háganlo. Si quieren seguir haciendo lo malo, háganlo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces Josué hizo una invitación a que se separaran del mundo y que se acercaran a Dios. Acérquense a Dios, acérquense a Dios. Y les dice, pero si ustedes quieren todavía seguir haciendo lo malo, porque Josué ya estaba viejo, ya estaba mayor, ya estaba cansado de tanto liderar al pueblo, pero les dijo, hagan lo que quieran hacer, pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. Y no es cierto que a veces nos cansamos nosotros de decirle a los hijos, hagan el bien, pero un día llegamos a la decisión de decirle, pues hagan lo que ustedes quieran, pero traten de hacer siempre lo mejor, por el bien de ustedes. Y por eso Josué les dijo, hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La salvación proviene de Dios. Dios había dado al pueblo de Israel una salvación, pero la salvación es también una elección personal. Cada creyente debe de decidir constantemente, todos los días, a quién va a servir. Ahorita que estaban entonando este último canto, renuévame, Señor. Creo que todos los días debemos de renovarnos, así como en la mañana cuando nos levantamos para ir a trabajar, para salir, y nos miramos al espejo y decimos, pues hoy quiero salir bien, quiero esto malo que está pasando en mí, ya no lo quiero hacer, quiero estar bien peinado, bien arreglada las mujeres y salir adelante en esta nueva vida, ¿verdad? Debemos de renovarnos todos los días, orar a Dios, leer su palabra y lo malo que hemos estado haciendo, no hacerlo, sacarlo de nuestra vida y pedirle al Señor que nos renueve. Y esto es una elección de cada creyente, decidir constantemente a quién vamos a servir, ser efectivos en nuestros trabajos, ser efectivos con nuestra familia, ser efectivos con el matrimonio, ser efectivos con nuestros hijos, con los nietos, con los vecinos, con las personas con las que convivimos, ser mejores cada día más. Es algo que nosotros tenemos que elegir. Entonces los creyentes deben optar otra vez
de perseverar en la fe cristiana y obedecer al Señor en todos sus mandatos. Los mandatos que tenemos del Señor, obedecer sus mandatos, así como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová, y servirle con un corazón sincero. A Dios le gusta que seamos sinceros, que le digamos: Señor, yo te sirvo porque te amo, yo te sirvo con todo el corazón, voy a la iglesia, voy a tu casa con todo mi corazón, te alabo con todo mi corazón porque te amo. Y a Dios le gusta la sinceridad, y Él quiere que lo sirvamos con sinceridad. Y optar por servir a Dios es bien importante, porque el Señor nos da los resultados de que al final Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Él no quiere destruirnos, Él quiere construir nuestras vidas, y Él quiere que nosotros aprendamos, tomados de su mano, a servirle a Él y sobre todo construir nuestro futuro tomados de la mano de Dios. Y el pueblo tomó una decisión y le dijo: nunca tal acontezca, Josué, sino que nosotros también vamos a servir al Señor. Y ahí delante de Él y delante de Dios hicieron una promesa y le dijeron a Josué: todos aquellos que no quieran servir a Dios, que mueran. Los vamos a matar, que mueran. Pero de hoy en adelante vamos a hacer un pacto, vamos a hacer una promesa, vamos a servir al Señor únicamente. Y vamos a recordar todo lo bueno que Él hizo cuando estábamos en Egipto y cuando nos sacó. Y que Él abrió el mar y que nos hizo pasar en tierra seca, y que destruyó al ejército de Faraón, y que destruyó Dios a nuestros enemigos. Todo eso vamos a recordar, y vamos a servir a ese Dios que ha estado con nosotros. Y los que no quieran van a morir. Y tomaron una decisión correcta el pueblo de Israel. Entonces el corazón de Josué en esos momentos se alegró, se puso contento y dijo: qué bueno que hoy el pueblo tomó una buena decisión de servir al Señor y dejar el mundo. Y hoy en día, hermanos, también yo les invito a ustedes a renovar, a hacer un nuevo pacto con Dios y decirle: Señor, vamos a dejar el mundo, vamos a renovar nuestra vida, vamos a hacer un voto con el Señor, vamos a renovar nuestros votos y vamos a servir al Señor, vamos a ser fieles a Dios, y lo malo que hemos hecho hasta hoy lo vamos a dejar. Es así como los matrimonios, ¿verdad? Cuando hacen voto y hacen una ceremonia y el pastor les pregunta qué es lo que quieren hacer. No, pues queremos prometer delante de Dios que vamos a continuar con nuestro matrimonio y que las cosas malas que han pasado las vamos a dejar a un lado, y ahora vamos a comenzar una nueva vida, una vida mejor. El amor que un día nos juramos cuando nos casamos el primer día hace tantos años, ahora queremos renovar ese amor y continuar adelante. Y asimismo, este nuevo voto lo podemos nosotros renovar cuando aceptamos a Cristo. ¿Recuerdan cuando aceptaste a Cristo en tu corazón, que Él perdonó tus pecados y que ahora puedes renovar otra vez? Si hace 10, 15, 20 años, 30 años que aceptaste a Cristo, ahora renovar ese voto y decirle: Señor, yo quiero renovar ese voto y te quiero obedecer, y ahora quiero caminar contigo de tu mano. Quiero recordar todo lo bueno, y que en lo bueno y en lo malo tú has estado conmigo y nunca me has abandonado. Y sí, he hecho lo malo, pero hoy yo quiero renovar y quiero servirte a ti, Señor, solamente. Y qué bonito, ¿verdad?, que el pueblo de Israel tomó esa decisión de no servir más a los dioses paganos.
Y qué bonito es que hoy también nosotros dejemos el mundo y renovemos nuestros votos y le digamos, Señor, vamos a servirte a ti. Amén. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, queremos servirte a ti. Queremos estar contigo. Si nos ponemos de pie y también, aparte de estos votos, de esta decisión, de servirle a Dios, de olvidarnos de todo lo malo que hemos hecho, de dejar lo malo y seguir adelante al Señor. Si tienen alguna petición también delante de Dios en esta tarde, si la quiere compartir o quiere levantar su mano, que tienen peticiones delante de Dios. La hermana tiene peticiones. ¿Alguien más tiene peticiones? La hermana también. Yo quiero que oren por mi nieta porque mañana cumple años. Por su nieta Adalai. Muy bien. Vamos a orar por esta niña. También allá también tiene peticiones. Todos tenemos peticiones delante de Dios, ¿verdad? Y sobre todo que el Señor renueve nuestra vida y que seamos obedientes al Señor y no sirvamos más al mundo, sino que sirvamos a Dios. Padre, estamos delante de tu presencia en esta tarde, Señor, poniendo en tus manos nuestras vidas, renovando, Padre, nuestras vidas, renovando nuestros votos. Como dijo Josué, yo y mi casa te serviremos a ti. Ayúdanos, Señor, para sacar todo lo malo que hay en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestras casas. Ayúdanos a sacar todo lo malo que hay en nosotros y servirte solo a ti, Padre bendito. Renovar nuestros votos. Recordar, Padre, que tú desde que nos convertimos has estado con nosotros. Desde que nacimos nos has acompañado, Padre. Y tú tienes un propósito, un plan definido para cada uno de los que estamos aquí. Yo te pido, Padre, en estos momentos, que tú nos ayudes para renovarnos, Señor. Que tú nos ayudes para ser fieles a ti. Y también, Padre, que tú bendigas, hermana María, las peticiones que tiene ella en su corazón, Señor. Contéstaselas. Bendice también a Tatel, Padre. Contéstale su petición que ella tiene en estos momentos delante de ti. También por la hermana May, por su nieta que cumple un año más de vida el día de mañana. Te pido, Padre, que tú le ayudes a esta niña para que se entregue a ti, para que también, Señor, su mamá se entregue a ti, Padre. Y te pido por todas las peticiones que hay hoy en esta tarde, Señor, que tú las contestes conforme a tu divina voluntad. Y te pedimos, Padre, que tú renueves esta iglesia y ahora que va a venir este nuevo pastor, Aarón, que tú, Señor, seas con él, que tú le guíes, que tú le des la visión, Padre, de seguir adelante con esta iglesia y sobre todo, Padre, que podamos trabajar con él, tomados de tu mano, Señor. Ayúdanos a renovarnos día con día. Y también, Padre, te pido que nos despidas y que nos ayudes en esta semana, Señor, en nuestro trabajo, con nuestras familias, en todo lo que vamos a hacer, y que bendigas a todas las familias aquí representadas. En el nombre de Jesús. Amén.